Werner León Zambrano es un economista de la Universidad de Nariño, especializado en Derecho Económico y Relaciones Internacionales. A sus 17 años trabajó en servicios generales del Colegio Nocturno Marco Fidel Suárez en Pasto y hoy, 47 años después, es senador de la República, gracias a su constante esfuerzo por forjar, a través del trabajo, un mejor futuro. Amables televidentes, bienvenidos a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy nos acompaña el senador Werner Zambrano. Senador, bienvenido a Congreso y Sociedad. Muy buenas tardes, un cordial saludo a ustedes y a toda su audiencia. Bueno, senador, así en concreto, ¿usted cuáles considera que fueron las propuestas que hicieron que las personas confiaran de nuevo en su nombre para representarlos aquí en el Congreso? Yo creo que lo más importante es la confianza que durante toda nuestra trayectoria política, no solamente en el Senado, sino en la Cámara, en la Asamblea, en el Consejo, hemos generado en los nariñenses y ahora en el pueblo colombiano. Senador, estamos en un panorama electoral muy complejo y atípico en la historia colombiana. ¿Usted por qué considera que llegamos a estas propuestas presidenciales por las que la gente quiere manifestar como un cambio? Yo creo que el país ha estado bastante polarizado. Esos choques, esos enfrentamientos permanentemente llevó a que el pueblo colombiano tome la decisión de apoyar candidaturas que no están reflejadas en los partidos políticos y también que no están apoyadas, así no lo puedan realizar, lo han hecho, que no estén respaldadas por el gobierno. Senador, usted ya tiene una experiencia aquí importante dentro del Congreso de la República. ¿Cuál considera o cuáles considera que son esas grandes reformas que se le adeudan a la ciudadanía? Yo creo que son varias, ¿no? Empezando por empoderar a la mujer, por ejemplo. Vimos una propuesta que el pueblo colombiano la acogió y era tener en el Congreso, llámese en el Senado y en la Cámara, representación de las mujeres. Un partido político que presentó esa propuesta con la famosa cremallera, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, obtuvo resultados favorablemente. Eso es una deuda que se tiene con las mujeres, de empoderar a las mujeres. Yo creo que el Congreso, el gobierno, estamos en deuda con los jóvenes. Hoy en día podemos decir que hay gratuidad en la educación, pero no hay universidades, no hay cupos en las universidades. Es una gran deuda que se tiene. Si bien se ha avanzado en el tema de la salud, tenemos que mirar ya no la cobertura, sino la calidad de la salud. La gente está reclamando calidad de la salud. Y un problema, yo diría que no lo podemos dejar por fuera, tiene que ver con el abandono que se ha tenido históricamente con el campo colombiano. Yo creo que en esos temas podríamos decir, sin descuidar otros, ¿no? Como son las vías, la pobreza, la falta de oportunidades de conectividad, las inequidades que existen. Poco a poco, año tras año, los gobiernos han venido dejando deudas pendientes en unos departamentos más que en otros. Senador, ¿usted qué país sueña construir para el 2026? Yo diría que lo más importante es que tuviéramos un gobierno que nos convoque a un acuerdo nacional para sacar adelante no todo lo que se quisiera, pero sí unas propuestas que pueden ser viables, como una reforma política para que se tenga acceso, que se tengan las mismas oportunidades en la política también, no únicamente que nos lleve a que el dinero sea el que haga presencia en el Congreso, sino las propuestas. Eso sería algo
muy importante. También soñaría mucho con un país que se tenga la oportunidad de que podamos exportar, que se pueda ayudarle al campesino, que se pueda ayudarle a producir, pero también a llevar sus productos a otros países donde los precios son muchísimo más competitivos que aquí. Ya hoy no solamente se está exportando café, no solamente flores, sino que se empieza a exportar cacao, aguacate, limón. Es decir, que ellos tengan unas mejores oportunidades de vida, que los jóvenes del campo no se vayan a las ciudades y no regresen, porque no tienen una calidad de vida que uno le gustaría muchísimo que ellos tengan, que tengan internet, que tengan escenarios deportivos, que tengan forma de estudio, y los jóvenes que tengan oportunidades de poder llegar a las universidades públicas, que tengan oportunidades de estudiar, que se queden en los establecimientos educativos. Incluso hay plataformas fintech que apoyan mucho esta gestión del campo colombiano y permiten abrir nuevos mercados. Por último, senador, ¿usted qué decisión tomó para apoyar en estas próximas elecciones presidenciales? Bueno, primero uno se debe a quien lo ha llevado al Congreso, y quienes lo han llevado al Congreso es la dirigencia, es las bases, y tan pronto salimos elegidos el 13 de marzo, lo que hicimos fue, a través de encuestas, a través de diálogos personales, consultarles a ellos, que a quién le gustaría que acompañáramos en este debate electoral. Nariño es un departamento que tiene muchísimas dificultades, del narcotráfico, de la pobreza, de falta de oportunidades, y eso lo ve usted en Nariño, en el Cauca, en Chocó, en el Valle, y ellos querían el cambio. Ellos querían el cambio, ellos querían las oportunidades que el partido del Pacto Histórico le ha venido brindando en el pasado debate electoral, proponiendo mujeres para que lleguen al Senado, en la defensa de la vida, en la defensa de lo que hemos querido. Es decir, aquí no podemos solo estar pensando que toda nuestra vida tenemos que vivir del petróleo, del carbón. La gente quiere que se le ayude a tener oportunidades mejores a los campesinos. Una propuesta que se sientan representados en los jóvenes, que se sientan representados. Y esos planteamientos de ellos fueron los que nos llevaron a nosotros a tomar la determinación de buscar una propuesta del cambio, que era la del Pacto Histórico, que nosotros estamos acompañando. Bueno, muchas gracias, senador, por su presencia aquí en Congreso y Sociedad. A usted muy amable por darme la oportunidad de dirigirme a los nariñenses y a todos los colombianos. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos con Congreso y Sociedad. Este proyecto de ley que se presenta al Congreso de la República, que vendrá con mensaje de urgencia y que lo que busca de manera sencilla es que haya financiamiento para todos, que enfrentemos las preocupaciones e inquietudes de aquellos que hoy tienen dificultades de acceso al financiamiento, de ese emprendedor, de ese microempresario, de ese pequeño empresario, de esos ciudadanos que sufren de los mecanismos del gota a gota y del pagadiario, de ese pequeño agricultor, campesino, productor del campo, que necesita tener fuentes de menores costos, con mayores facilidades de acceso al financiamiento en nuestra economía y en nuestro país. Ese es quizá el propósito central de este proyecto,
que se ha construido a lo largo de estos meses con gremios, empresarios, con los partidos políticos, con las comisiones terceras del Senado y de la Cámara, con distintos actores de nuestra sociedad, fruto de lo cual y derivado de un ejercicio de construcción de consenso, nos trae a la presentación de este proyecto de ley en el día de hoy. Alfredo de Luque es abogado de la Universidad del Externado de Colombia, especialista en Derecho de las Telecomunicaciones y magíster en Derecho Económico Internacional de la misma universidad. Fue presidente de la Cámara de Representantes y ha destacado por su labor en pro del bienestar de las regiones apartadas, el trabajo remoto y la conectividad en el país. Amables televidentes, bienvenidos a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy nos acompaña el senador Alfredo de Luque. Senador, bienvenido a Congreso y Sociedad. Muchas gracias por la invitación, muy agradecido por esta oportunidad para dirigirnos a los colombianos. Bueno, senador, han sido muchas sus acciones dentro de la Cámara de Representantes, pero ¿cuál es su balance puntual y qué es lo más representativo que ha logrado en estos años dentro de esa corporación? Bueno, hemos logrado muchas cosas en favor especialmente de las regiones de la periferia del país. Yo soy de La Guajira, un departamento que fue abandonado por el gobierno nacional durante muchos años. Y lo que hemos logrado hacer a través de nuestra visibilidad en el Congreso de la República es lograr que el gobierno nacional voltee la cara hacia allá. Hay cosas que me gustan mucho del departamento de La Guajira que hemos logrado en el departamento, y especialmente en la zona norte, que es una zona apartada donde se presentan esos problemas de niños muertos por desnutrición que son tan lamentables y que a todos nos golpea tanto. Por ejemplo, el aumento de los cupos de atención a la primera infancia. Eso va ligado también a la ley que como partido de la U pudimos lograr aprobar, que es la ley de 0 a siempre. Y esa ley permite que los niños puedan hoy tener, la mayoría de los niños guajiros, alrededor de 93.000 niños hoy en La Guajira, reciben esa atención primaria gracias a todas esas gestiones que pudimos dar. Todavía falta mucho que avanzar, y con la migración venezolana nos ha tocado muy difícil también esa situación, porque cada día llegan más niños por atender, pero vamos avanzando en ese propósito. También pudimos lograr, por ejemplo, a través del gobierno nacional, que se visibilizara el problema de la falta de vías en esa zona del territorio, y hoy una vía que fue, digamos, prevista en el gobierno anterior, ha recibido recursos en 450.000 millones de pesos, y ya se empezó a construir la carretera que conecta a la cabecera municipal de Uribia con el corregimiento más lejano, o uno de los corregimientos más lejanos, que se llama Nazaret. En términos de leyes, hemos logrado que se aprueben leyes importantes en el país y también en la región de nosotros, en La Guajira. Volvimos a Riohacha distrito turístico y cultural, hemos fortalecido la educación pública del departamento a través de leyes que fortalecen, valga la redundancia, la universidad pública. Fuimos ponentes de la ley de, por ejemplo, de estatutaria de la salud, y que amplía los procedimientos y medicamentos que están incluidos en el plan obligatorio de salud. Hemos también tenido un gran triunfo en cuanto, por ejemplo, a la modernidad de las relaciones laborales al establecer la ley de trabajo remoto. Hemos trabajado en leyes anticorrupción, hemos tenido la posibilidad también de modernizar la institución de la Cámara de Representantes cuando fui presidente de ella. Hemos logrado también, por ejemplo, tener la posibilidad de trabajar en leyes que mejoran la seguridad ciudadana, gestiones en favor, por ejemplo, de la conectividad del departamento de La Guajira y de Colombia también hemos logrado. En fin, hemos trabajado en diferentes aspectos y en muchos aspectos que yo sé que nos van a dar pie para seguir este trabajo ya en el Senado de la República, concentrados. Digamos, de pronto estábamos en La Guajira, pero hoy vamos a tener la oportunidad del Senado de trabajar también por todo el país. Una importante gestión concentrándose sobre todo en aquellos que decían que su voz no estaba siendo escuchada. Senador, y hablando ya de su paso al Senado de la República, ¿qué propuestas nuevas trae puntualmente para este periodo legislativo? Yo creo que hay que trabajar en las regiones del país, en las regiones de la periferia, lo decía ahorita. Tenemos que enfocarnos nosotros como senadores de esas regiones, y además donde pudimos pues tener la posibilidad de tener la voluntad popular, de identificar cuáles son esos factores que a nosotros nos aquejan allá y poder tener la posibilidad de enfocarnos en ellos en el Senado de la República. Uno muy importante, por ejemplo,
creo yo que debe revisarse el régimen de transferencias. Existe una deuda histórica de la nación con las regiones. Si comparamos las transferencias per cápita que se hacen entre los habitantes del centro del país con los de la periferia, hay un vacío y un faltante impresionante, que eso debe ser compensado en algún momento por la nación. Y eso es lo que determina las diferencias que hoy tenemos, la falta, digamos, de oportunidades y de desarrollo que hoy tienen las regiones, parte de la base en que crecimos de forma desigual. Eso es muy importante. Además, tenemos que concentrarnos en las regiones de ver cuáles son los renglones que nos pueden servir a nosotros para desarrollarnos. Por ejemplo, la agricultura es común a toda la costa atlántica colombiana. En el términos de agricultura tenemos que enfocarnos en saber cuáles son los productos que son viables y absolutamente también posibles para competir en el mercado internacional, y de esa forma tener la posibilidad de cultivarlos y exportarlos por las mismas costas que nosotros tenemos, ojalá ya con un proceso de transformación inicial para que nuestro producto tenga más valor en los entornos internacionales. Necesitamos trabajar también en el tema de las telecomunicaciones en el país. Yo soy especialista en ese tema y creo que allí también podemos enfocarnos en tener unas propuestas importantes que modernicen, como hicimos por ejemplo con el trabajo remoto, las leyes laborales para que sean más modernas. También ver cómo vamos a trabajar en el tema de la falta de oportunidades de conectividad que tienen ciertas regiones en el país, que aún nos queda faltando. Estamos todavía en deuda con el país con eso. Tenemos la necesidad también de regular las nuevas formas en que los usuarios adquieren servicios viejos. Ahí ya basta de la discusión, por ejemplo, de si las aplicaciones mediante las cuales uno pide un servicio de transporte tienen que ser reguladas o no, qué pasa con los taxis tradicionales. Todas esas cosas son temas que nosotros, eso se llama OTT, tenemos que darle un final a esa discusión para poder seguir avanzando. La conectividad en las regiones, la posibilidad de tener un mejor servicio para todos y de esa manera construir un mejor país en esas regiones que tanto lo necesitan. Senador, por último, estamos en una coyuntura electoral en la que la gente ya pidió un cambio y fue muy claro, muy contundente en las urnas. ¿Usted qué posición va a adoptar a partir de ahora y con qué país sueña construir para el 2026? Todos queremos un país diferente, todos queremos de verdad que las cosas cambien. Digamos que los partidos tradicionales tuvieron un revés en estas elecciones y tenemos que saber traducirlo en los cambios que debemos adoptar para conjugar ese sentimiento de la ciudadanía con lo que nosotros debemos hacer en el Congreso de la República, y quien no lo quiera hacer pues sencillamente tendrá que desaparecer de la política. Tenemos que cambiar la forma de ver nuestra relación con el reelector, porque ha cambiado mucho. Hoy son las redes sociales quienes rigen principalmente esta relación y debemos entenderlo así, con el fin de que podamos nosotros tener propuestas que de verdad vayan en favor de todos y que sean también escuchadas y vistas esas propuestas que muchas veces no lo son. El país ha hablado, hay un cambio en estos momentos, un discurso de cambio que venía hablando desde hace mucho tiempo y de pronto irrumpió sorpresivamente para muchos de nosotros un discurso de un nuevo cambio, del cambio del cambio. Yo creo que el que venía proponiendo el cambio se quedó siendo como más institucional, y el que irrumpió en segunda vuelta de manera atrevida, digámoslo así, es una persona diferente y que promueve un cambio diferente al que venía siendo hasta el momento visto como lo que sería el cambio en el país, máxime si se tiene en cuenta que ese proceso se llenó pues de mucha institucionalidad y mucho estamento, por decirlo así, en términos filosóficos sociales. Entonces yo creo que el país hablado debemos entender esa interlocución que debemos tener ahora con el elector y trabajar por tener un país en unas condiciones diferentes, con unas propuestas diferentes de parte de los partidos políticos hacia el elector. Bueno, senador, muchísimas gracias por su presencia aquí en Congreso y Sociedad. ¿Cuáles son sus redes sociales donde puede seguirlo la gente? Bueno, en Instagram soy @deluque, en Twitter también soy @deluque, en Facebook aparezco como Alfredo Deluque y ahí pueden conocer mis propuestas, conocer lo que he hecho por el país, lo que hemos hecho como representante a la Cámara durante 12 años y cómo puedo yo de verdad trabajar en favor de todos los colombianos, en especial de los habitantes de las regiones del país. Bueno, senador, muchos éxitos en este nuevo periodo legislativo.
Angélica Lozano es abogada de la Universidad de La Sabana, magíster en Gerencia y Práctica del Desarrollo de la Universidad de los Andes y activista por los derechos de las personas LGBTI. En su carrera política ha destacado por su lucha contra la corrupción y el abuso de poder, la protección del medio ambiente y la defensa del trabajo digno. Ha sido reelegida como senadora de la República y hoy nos hablará sobre sus propuestas para el periodo legislativo que inicia el 20 de julio. Senadora, bienvenida a Congreso y Sociedad. Un gusto estar con ustedes, que sea tan agradable. Bueno, perfecto, sentimos a gusto que esté muy bien acá. Bueno, senadora, por fin se eliminan los plásticos de un solo uso. ¿Qué significa esto para Colombia? ¿Cómo empieza a operar esa ley? ¿Y en cuánto tiempo ya no veremos plásticos de un solo uso? Fue una lucha enorme de mucha gente, Sebastián. Nos demoramos entre 5 y 6 años en lograr los consensos entre todos los partidos, con los gremios y con los técnicos del Ministerio de Industria, de Trabajo, de Ambiente. ¿Qué pasa? 11 millones de toneladas de residuos plásticos llegan a los océanos, a los mares de nuestro planeta por año. 11 millones de toneladas al año. Y los cálculos de Naciones Unidas dicen que al 2050 puede ser el triple. Eso implica un daño brutal e irreversible al ecosistema con todo lo que eso implica para la vida misma. Entonces, este proyecto es así de importante porque logramos fusionar muchos proyectos de muchos autores de todos los partidos. Destaco otros 2 colegas, fuimos los 3 que nos lo echamos al hombro. Maritza Martínez, la senadora llanera de la U, Juan Carlos Lozada, el representante liberal por Bogotá, y yo, del Partido Verde. Y logramos que sea ley, entra a regir apenas el presidente la sancione, y generó una transición de 8 años. De aquí al 2030 van a ir saliendo del mercado distintos productos que hacen más daño que bien, elementos que se usan unos minuticos y que generan un daño absurdo. Esa salida es gradual para darle tiempo primero a la industria de transformarse, de reemplazar esos productos, esos insumos por otros, sustituirlos. Paralelamente, para que nosotros, los usuarios, los ciudadanos, pues aprendamos y nos corrijamos pedagógicamente. ¿Cuáles son los productos que salen del mercado? Primero, en los 2 años, dentro de 2 años, chao los palitos de los copitos de algodón de los oídos. Ese palito tienen que encontrar un sustituto, otro material. Los palitos de las bombas, de los globos, de las fiestas infantiles, pitillos, un montón de cosas. Después, entre el año 3 y el plazo final, o sea, hasta 8 años, irán saliendo platos, cubiertos, vasos, un montón de estuches, de empaques, todos estos plásticos y copores, por ejemplo, que empacan, envuelven una naranja, un tomate, un champiñón. No tiene ningún sentido, ya tiene empaque natural. Y que es absolutamente innecesario, pues tendrán que salir del mercado. ¿Qué viene para la industria? Transformación. ¿En qué? Bueno, la cantidad de fibras y platos y cosas que hacen con lo que sale del plátano, de las matas, de la pepa de aguacate, del cáñamo, y eso implica investigación, tecnología, incentivos, y eso será lo que pasa en estos 8 años. Incluso hay un mar de plástico que está rondando en el planeta y afecta mucho, entonces es importantísimo que se den estos cambios. Senadora, y eso ya desde la ley, pero desde la voluntad ciudadana, ¿cómo hacemos para que las personas adquieran voluntad de reciclaje, de utilizar los plásticos con mayor conciencia? ¿El proyecto de ley contempla esto también como educación? Sí, necesariamente usted y yo tenemos que reaprender, y eso va a implicar cambiar hábitos de consumo. Uno a veces es muy fresco y muy cómodo, y pues claro que la fácil es la bolsa plástica. Cargar una bolsita de tela aquí no le pesa nada y usted puede cargar lo que necesita. Esa bolsita es la que llega a los mares. Implica adaptarse a reutilizar y a pensar 2 veces, ¿en serio yo necesito esto? Si esta botellita y esta cosa va a durar 500 años viva, contaminando, ¿es necesario? Y de pronto nos toca volver, no sé si a usted le tocó, usted es más joven que yo, pero cuando yo era chiquita en Arbeláez, el pueblo donde crecí, el pueblo aquí de mi familia, la leche todavía era de la señora Rafaela, era en cantina y uno llegaba ya con su olleta o la jarra y lo que compraba.
De pronto no vamos a volver a eso, pero sí hay que repensar nosotros mismos, necesito eso, lo compro, vale la pena, cómo reutilizo, cómo reciclo, por supuesto la separación. Mire que estar enterrando esa cantidad de desechos en todas las ciudades y municipios de Colombia, eso nos va a salir caro ambientalmente, en los suelos. En Bogotá hubo una tragedia hace casi 25 años, en el 98, con el derrumbe de un buen pedazo de Doña Juana, y a esta hora hay miles de damnificados esperando su reparación. Es un tema importantísimo, incluso ya retrotrayendo, hay empaques que se pueden tomar, por ejemplo empaques de agua que vienen en bolsas que también son comestibles. Muy interesante esto. Ya abriendo un poco el espectro a una macrovisión, senadora, ¿qué piensa presentar en esta nueva legislatura y qué esperanzas tiene en esta nueva legislatura que pues, se renueva en un 60% el Congreso de la República? Bueno, Colombia cambió y yo celebro ese cambio porque es profundo. La sociedad colombiana se está replanteando muchas cosas. El nuevo Congreso inédito porque va a ser la de mejor correlación, un poco más parejo y más equilibrado en cuanto a visiones de sociedad de las fuerzas políticas. Entonces, por 2 periodos únicamente estarán 16 personas víctimas, muchos de ellos que vienen de los territorios más azotados por el conflicto, la pobreza, la miseria y el abandono. Entonces todos tenemos que sintonizarnos y lograr el propósito de esas curules por estos 2 periodos, y es mejor impacto allá, Colombia allá, no abandonada. Lo ambiental, el 20 de julio vamos a radicar como bancada un proyecto de reforma de las CAR, las corporaciones autónomas ambientales regionales. Son muy desiguales entre sí. Una cosa es la de Valle, Antioquia, Cundinamarca, esas son las corporaciones con billete, con plata, donde hay mucho manejo abusivo, despilfarro, politiquería, por la forma en que se dirigen. Pero en cambio las corporaciones de Arauca, Amazonía, Guainía, fregadas, y ahí hay una labor enorme por el ambiente, ante la deforestación, o hay absurdos. Boyacá, por ejemplo, que es un departamento central, en Boyacá hay 3 corporaciones con competencia, de verdad se necesitan 3, entonces ese reajuste institucional tiene todo que ver en la protección ambiental en cada municipio. Entonces esa es como mi gran prioridad en materia ambiental. Senadora, por último, ¿usted con qué país sueña para el 2026? Uno donde sus televidentes, los ciudadanos, podamos tener mejores condiciones de vida, dignidad. La gente, ¿qué es lo que quiere? Estudio y trabajo. La gente no quiere nada regalado. La gente quiere oportunidades, quiere dignidad para ser feliz, al que le gusta cultivar plantas bonitas, al que hace estos muebles tan lindos, pues lo que quiere es tener el chance de fabricarlos y de venderlos, de ganarse una platica, de pagar impuestos para que el Estado haga un montón de función social. Entonces yo vuelo y lucho por un país con trabajo decente. Los contratistas de servicios es esclavitud moderna, tienen que trabajar gratis, maltratados, no pueden planear su propia vida, disponer de su tiempo con toda la exposición que eso implica en cuanto a seguridad social. Bueno, las pensiones, tenemos un país con solamente 2 millones de pensionados y somos 50 millones de colombianos, y cada vez como tenemos menos hijos y además vivimos más largo por la medicina, la tecnología, la gente ahora vive mucho más tiempo, pero hay más informalidad laboral, entonces esto se está traduciendo en que hay y se va a agravar, si no hacemos nada, una vejez más fregada, más triste. Entonces ahí vemos a los ancianitos en la lucha, regateando a conseguir su sustento, así que nuestro trabajo es para que haya condiciones de dignidad en la vejez, en la infancia. Grandes retos se vienen para el Congreso, que se manifestó también en las urnas la necesidad de un cambio por parte de la sociedad colombiana. Senadora, muchas gracias por su presencia aquí en Congreso y Sociedad. Pues muy chévere este programa, gracias a todo el equipo que hace un trabajo enorme en este canal Congreso. Esperamos que vuelva por acá. Sí. Y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.